Bienvenidas y bienvenidos a Con Derechos, un podcast sobre derechos humanos. Con Derechos es una producción original del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Colaboran Balmaceda Arte Joven y la Universidad UNIAC. Conduce Antonella Esteves. ¿Cómo están? Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Con Derechos, este espacio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en donde estamos reflexionando sobre cómo habitamos nuestros derechos y cómo podemos hacer para construir una sociedad más inclusiva, más sana, más vigorosa, más amable para todos, todas y todes. En el capítulo de hoy vamos a estar aprendiendo sobre inclusión y vamos a hablar con dos personas extraordinarias que nos van a ayudar a pensar qué nos estamos perdiendo como sociedad cuando no estamos incluyendo a personas en situación de discapacidad. Todo eso en las próximas conversaciones. Comienza Con Derechos. En este capítulo, inclusión, trabajo y tecnología. Conversamos con José Ignacio Cuadra. Y como primer entrevistado tenemos a José Ignacio Cuadra, periodista, consultor en inclusión, conferencista y facilitador, además de influencer, que nos va a ayudar a tener una mirada práctica sobre inclusión social y diversidad. José Ignacio, muy bienvenido, un honor conversar contigo. Muy contento de estar acá, Antonella. Para mí, de verdad, es una gran oportunidad de abrir espacio y conversación sobre un tema que me gusta mucho, como es la inclusión. Bueno, de hecho, para empezar con inclusión y como tú y yo somos colegas, sabemos que las palabras son fundamentales para poder entendernos y también para construir imaginarios. ¿Cuál sientes tú cuáles son para ti o para la comunidad? Tú también trabajas con Fundación Luz, así que me imagino que es parte de lo que están conversando constantemente, el uso más apropiado del lenguaje, es decir, personas con discapacidad, en situación de discapacidad. ¿Qué pasa con esos términos? A mí me gusta más decir persona con discapacidad porque yo estoy diciendo que la discapacidad es algo que viene conmigo. Por ejemplo, yo soy alguien con ceguera. Yo no soy ciego. Entonces, cuando lo planteo así, lo estoy dando como un rasgo de mi cuerpo, como alguien puede decir, yo soy rubio, soy alto, soy gordo, soy flaco. Y cuando decimos personas en situación de discapacidad, también me gusta porque ahí estamos trasladando la discapacidad al entorno. Por ejemplo, acá estamos conversando, hay unos micrófonos, está todo bien situado, entonces el que yo no pueda ver no es tema. Pero imagínate, si aquí estuviéramos y a mí me dicen, tienes que mirar al monitor que está al frente. Me anula. Ahí mi discapacidad emerge. Entonces ahí la discapacidad la trasladamos al entorno. Entonces me gustan las dos miradas. Aparte, lo que tenemos que entender es que felizmente ya hay conceptos que no usamos. Por ejemplo, ya no hablamos de gente impedida, de gente minusválida. La ley, por ejemplo, sigue hablando de minusvalía. Cuando tú adquieres la pensión, dice pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque yo estoy invalidado por el Estado a trabajar. Ese concepto debería cambiar. Sí, ¿no? Y además que la idea de minusvalía es de menos valor. También, y ahí hay una violencia en el uso de ese lenguaje, ¿no? Que también tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. Y quiero detenerme en algo que tú dijiste que me pareció súper bonito y que tiene que ver con que la discapacidad la genera el entorno. Porque, como tú me mostrabas recién, si hay un apagón, yo estoy en discapacidad, no tú. Exacto, ahí tiene que ver con el tema de las mayorías. Como venimos de la sociedad industrializada, todo está hecho para los grandes grupos. Y los grandes grupos, felizmente, pueden ver, pueden caminar, pueden escuchar. Pero, ¿y qué va a pasar en 30 años más cuando Chile envejezca? Cuando tú y yo tengamos 70, 80 años, quizás nos va a costar más poder pagar con la tarjeta, poder subirnos a la micro. Ahí la discapacidad adquirida va a ser prevalente y eso es lo que tenemos que enfrentar. Todo el mundo va a estar viejo, todo el mundo va a tener alguna discapacidad y ahí tenemos que hacer el cambio. A eso tenemos que llegar. Ahora, yo siento que hay avances en ese sentido, como hablábamos del avance del lenguaje, también hay avances legislativos en ese respecto. Pero una de las cosas que hemos estado conversando acá en Con Derechos es que, aunque como sociedad nos ponemos de acuerdo y en el Parlamento se aprueban leyes, luego la cultura o la aplicación de esas leyes suele ser un poquito más lenta, un poquito más complicada. ¿Cómo sientes tú que la ley ha apoyado, pero también cuáles son las deudas que tenemos todavía en ese ámbito? O sea, la ley 21015 cuando parte de la premisa que originalmente la inclusión laboral era de un 5%. Después se bajó a un 4%, a un 3%, a un 2% y se aprobó con un 1%, porque la idea desde el gobierno de Bachelet 1 era decir, al menos ponemos el tema en la mesa.
Y es así, porque a partir de esta norma empezamos a hablar de inclusión. Pero ahora cuando estamos con la ley 21690, decimos que las empresas tienen que tener un 2% de gente con discapacidad. ¿Pero por qué un 2 si no hemos cumplido con el 1? Y ese es el tema. ¿Por qué? Porque la ley y el Estado es lo mismo que pasa con la educación. Nos hacemos cargo de la educación gratuita universitaria, pero ¿qué pasa con la educación prebásica, básica y media? Acá es lo mismo. Hay que incluir laboralmente a la gente con discapacidad, sí. Pero ¿y dónde están esas habilidades para esas personas con discapacidad? Tenemos que pensar que en promedio la gente con discapacidad tiene 2 o 3 años menos de escolarización que una persona sin discapacidad. Entonces, ya es difícil encontrar trabajo siendo discapacitado, pero encima sin estudio. Y es eso lo que la ley no se ha hecho cargo, porque es algo de modificar la estructura. Entonces, no sé si aguanta un escenario político decir que tenemos que generar una política pública a 15, 20 años plazo. Claro, ¿y cuáles sientes tú que son en el cotidiano, ¿no?, los mayores desafíos que una persona en situación de discapacidad o con discapacidad vive hoy día en Chile? Yo creo que los grandes desafíos son sistémicos. Por ejemplo, para mí tomar una micro, ir a trabajar, desplazarme, son sumamente complejos. Los cambios vienen por ahí porque, por ejemplo, yo en su minuto me certifiqué como gestor en inclusión a través de Chile Valora. Entonces ya yo súper contento, hice mi curso y cuando fui a dar la prueba no me pude certificar porque la prueba no estaba pensada para gente que no ve. Tuvieron que pasar 6 meses para que adaptaran la prueba. Y eso es una señal súper potente del Estado. Te está diciendo que alguien con discapacidad nunca va a poder mandar. No, y además que estábamos hablando específicamente de una capacitación en inclusión. Es bastante contradictorio. Exacto. Entonces, los cambios vienen desde allí, pero también entiendo que vienen desde allí porque yo, felizmente, soy alguien que pudo estudiar. Yo estoy en otro escenario. Entonces, yo puedo empujar los cambios. Pero de más abajo, por ejemplo, si tú el día de mañana pierdes la vista y quieres aprender a ocupar el bastón, ¿dónde te vas a dirigir? No sabes. No hay lugares. El Estado hoy día te garantiza el que te den un bastón, pero no está garantizado que tú tengas un lugar para aprender orientación y movilidad, que es el nombre de la técnica. Existen fundaciones en ciertos lugares que lo tienen, pero por ejemplo, si tú vas a Tarapacá, allá la gente ciega se queda en la casa. No sabe cómo andar en la calle. Y eso no puede ser. Entonces, a ver si te estoy siguiendo bien, José Ignacio. Hay un tema que tiene que ver con la educación. Eso es como lo primero, ¿no? Que me señalaste y me parece súper importante, eso de decir, claro, cuáles son las oportunidades y las herramientas que se le está entregando desde el sistema educacional a las personas en situación de discapacidad. Ahí hay un temón. ¿Cómo lo lograste tú? Yo lo logré porque felizmente provengo de una familia que vio mi ceguera como un problema. Entonces eso fue muy, muy bueno para mí, porque mi familia siempre dijo, el José no ve. Entonces, como el José no ve, es un problema que tenemos que resolver. Entonces, yo siempre fui a colegios regulares, nunca tuve cultura ciega. Y eso lo vine a conocer ya de grande. Entonces, como nunca tuve cultura ciega de chico, nunca tuve límite a mis expectativas. Cuando yo tenía compañeros en el colegio que me pegaban, que me maltrataban, mi papá me decía, bueno, tú tienes que seguir nomás. Y así fui avanzando. Hoy que ya estoy grande, entendí que tuve que abrazar la ceguera, porque es algo que está conmigo. Entonces ahí aprendí a ocupar bien el bastón, aprendí a ocupar bien el computador, porque no tuve límites cuando chico. Hoy día nosotros creemos que la discapacidad es una condena. ¿Y qué tenemos que hacer cambio? Y ahí tú como periodista también lo debes hacer. Tenemos que invadir la discapacidad de los medios de comunicación. Y eso falta. No puede ser que periodistas ciegos en Chile, creo que vemos como 3 o 4, somos muy pocos. Sí. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esos cambios, el día de mañana alguien va a decir, mira, yo quiero ser discapacidad, pero mira, aquí hay una historia que vi en la tele y eso me sirve. Yo, por ejemplo, mi primer cambio de switch fue cuando vi Perfume de Mujer. ¿La has visto? Sí, claro. Al Pacino. En esta película, Al Pacino, para los que no lo conocen, es un galán, ganó un Oscar por esta película. Y yo dije, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque él abrazó su ceguera, dijo, bueno, tengo que ir a Nueva York, no puedo andar solo. No puedo ser autónomo en Nueva York solo. Entonces, busco un ayudante, un asistente, y no tiene nada de malo. Porque ese es el gran problema que hay con la discapacidad. Que el sistema te dice, hay que promover la autonomía. Oye, pero si el 80% de la información que tiene tu cerebro es visual, ¿por qué yo tendría que ser autónomo si yo no tengo lo mismo que tú? Y cuando tú entiendes eso, dejas de sentirte culpable por, en mi caso, no ver. Y abrazas lo que eres. Es como Stephen Hawking. Pensemos en Stephen Hawking. Imaginemos que hubiese sido chileno. ¿Tú crees que hubiese podido desarrollar su talento? No. Yo creo que hubiera terminado en el Paseo Humada pidiendo plata.
O encerrado en su casa si tenía una familia con buena situación. Y ese tipo de cosas son las que hoy día estamos cambiando, pero el cambio tiene que ser mediático. Y por eso yo me siento tan feliz de estar acá. Porque yo puedo entregar mi diagnóstico como profesional, pero también como alguien que vive la discapacidad desde dentro. Ahora, nos vamos a meter ahí porque como colegas, por supuesto que yo siento que los medios de comunicación son muy responsables de la manera en que construimos imaginarios con los que habitamos el mundo. Pero antes tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y dijiste que tú no tenías cultura ciega. ¿Qué significa la cultura ciega? ¿Qué es eso? La cultura ciega, por lo menos donde yo provengo, aquí es Viña del Mar, es que allá hay muchos clubes de ciegos, amigos de los ciegos. Están los ciegos de Viña, los ciegos de Villa Alemana, de los Andes. Yo nunca pertenecí a nada de eso. Entonces, nunca tuve límites a mis sueños. Cuando la gente pierde la vista, entra en un proceso de duelo que puede durar todo el resto de vida. Entonces se quedan en la casa aprendiendo a escribir, a dibujar, y eso no, uno tiene que ser un ser productivo. Entonces, como yo siempre quise estudiar, yo siempre quise vivir la vida. ¿Conoces esa canción del Auténtico Decadente, esta de la guitarra, donde dice, yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar? Yo no, pues yo quería todo lo contrario. Yo quería trabajar, yo quería estudiar, yo me quería casar, yo quería formar familia. Entonces, yo siempre viví en torno a eso. Y cuando entré a la universidad, yo entré primero para ser profesor de castellano, porque entré en ingreso especial. Y me fui dando cuenta, estamos hablando 2005, época que no existía el ajuste razonable, nada de eso. Y dije, pucha, los niños van a querer copiarse en todas mis pruebas, pues quieren que yo sea su profe jefe. Yo no me dan ni cuenta cuando estén ahí. Y ahí dije, no, yo quiero hacer otra cosa. Y un familiar me dijo, en ese tiempo estaba de moda CQC. Un familiar me dijo, oye, pero tú eres pesado como los de CQC, cámbiate a periodismo. Y dije, oye, pero es que me va a costar mucho hacer periodismo televisivo, ¿cómo lo hago? Fui, me acuerdo, en la Escuela de Periodismo en la Católica en Valparaíso, y mentí. Les dije que yo en un tiempito más iba a ver un poquito mejor. Entonces hice cambio interno en la Católica y pude ejercer el periodismo desde dentro. Ahí descubrí que lo más difícil para mí no fue hacer periodismo televisivo, fue hacer periodismo radial. Porque ahí nos tocaba trabajar con el Adobe Audition, un programa de edición para los que están viendo. Editar, claro. Y eso se hace con el mouse. Entonces, ¿cómo lo hacía yo? Ahí reprobé el curso, pedí permiso, me lo desinscribieron, lo volví a dar, y ahí lo probé, y ahí conocí la magia de los libretos de la radio. Y ahí yo empecé a trabajar en radio después, pero dije, radio es lo típico que podría hacer alguien que no ve, ¿cierto? Como periodista. Entonces dije, no, pues lo mío es tele. Y por eso abrí después un canal de YouTube. Mi meta es llegar a la televisión, tener un programa así, una temporada, y después irme para la casa. Mira, para decir que o sea, yo ya lo hice en el Congreso, hicimos un minuto un programa de televisión por el Congreso, que lo siguen mostrando de repente en el canal de la Cámara, pero sigue siendo muy de nicho. Así que hay que llegar ahí un matinal. Bueno, ahí están los cambios. Vamos ahí entonces, que es un tema que curiosamente, o no tan curiosamente, ha aparecido continuamente acá en nuestras conversaciones de Con Derecho, el tema de cómo los medios de comunicación tienen una responsabilidad respecto a los imaginarios que construyen de poblaciones vulnerables en sus derechos. ¿Qué sientes tú que es lo que están haciendo mal los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación, el gran problema que tienen es que primero no han cumplido la ley de inclusión laboral. Si tú ves, por ejemplo, algún canal, alguna radio, ¿cuántos profesionales con discapacidad hay contratados por la ley? Muy poco. Muy poco. Entonces yo creo que el primer cambio es ese. No se han puesto en tensión de qué es lo que implica trabajar con un compañero con discapacidad. Yo cuando hice televisión en la Cámara, hubo primero resistencia. Decían, oye, pero ¿cómo lo va a hacer? Yo felizmente di con Daniel Peralta, que es director del proyecto que hicimos en ese minuto, Arcoiris. Y él dijo, oye, pero el José puede hacer lo mismo, solamente hay que adaptar las imágenes y ver cómo lo hacemos. Pero como no existe esa conversación de cómo lo hago, los medios se quedan fuera. Y solo aparecen, felizmente o tristemente, como se quiera ver, para Teletón. Pero el Teletón sigue siendo una experiencia donde yo hablo de ti, no hablo contigo. Y ese no te escucho a ti. Claro, y ese es el cambio que tiene que haber, porque finalmente seguimos abrazando la discapacidad como algo heroico, como alguien tiene un problema y miren cómo lo resolvió. Y si no lo resolvió nunca, yo por más que quiera nunca me voy a poder ver, o no hasta que exista una operación, pero sí puedo trabajar. Quizás no voy a poder ir con, no sé, con estos enviados de guerra a cubrir el conflicto de Ucrania, porque me puede llegar un balazo, no me voy a dar ni cuenta, pero puedo hacer otras cosas. Y eso es lo que tenemos que entender, que la gente con discapacidad puede hacer otras cosas y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de mostrar que sí se puede. O sea, no es posible, no es viable que cuando vemos teleseries, películas, series chilenas, no hayan personajes con discapacidad dentro de la historia. Como alguien más, simplemente. No sé si tú viste esta serie que está en Netflix, Adolescencia.
que es súper bullada, Sí. hay varios personajes que tienen discapacidad y no se dice. Están nomás, porque son parte del elenco, porque son parte de la vida, no son la excepción. Y eso hay que cambiar. Bueno, de hecho, tú dijiste recién que a ti te cambió el switch cuando viste una película. Exacto. Imagínate el día de mañana cuando alguien pueda decir, oye, mira, hay periodistas que no ven. Mira, ¿y sabes quién ha hecho el cambio? El deporte. El deporte paralímpico, por ejemplo, le mostró a todo el mundo, oye, hay gente que puede jugar fútbol sin ver, gente que puede tirar el arco con la boca, gente que juega tenis. Es decir, todo se puede hacer de manera distinta. Y eso es lo que hay que cambiar. No existe solo una forma de ser felices. Hay distintos caminos y eso es lo que tiene que promover la verdadera inclusión. Tiene que promover la idea de no solo respetar la diversidad, sino que también validarla. Y eso es lo que falta. Sí, y yo sospecho, y también te escucho y pienso, chuta, efectivamente yo nunca he trabajado con una persona con distintos niveles. Hoy día cada vez más, y estoy en una universidad donde hay muchísima neurodivergencia y estoy aprendiendo mucho de eso también. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando efectivamente se dan las oportunidades y aparecen un tipo de superpoderes, ¿cierto? De características o de capacidades que el resto de nosotros no tenemos. O sea, porque los dos somos periodistas, pero porque yo veo probablemente hay ciertas cosas que yo nunca aprendí y que tú sí sabes, ¿no? Entonces hay una pérdida también que está teniendo la sociedad cuando no incluye. Exacto. Es que ahí pasa lo que denominaba Hannah Arendt, esto de la idea de la libertad, del poder ser y hacer. Habemos personas, no es que me quiera poner al mismo nivel de la Violeta o de Gabriela Mistral, que tenemos esa capacidad de tener este doble don de ser y hacer. Violeta y Gabriela Mistral, por ejemplo, ellas se antepusieron a su época y llegaron mucho más allá, lograron brillar. Yo hice lo mismo. Viví muchos momentos muy tristes y sobresalí. Pero lo que hay que hacer es que esas historias que son hoy día como milagrosas tienen que servir de ejemplo para que el resto pueda. Porque yo logré encontrar trabajo sin una ley de inclusión laboral. Pero vaya que sufrí, vaya que tuve pena, vaya que lloré. Y eso no es justo. Entonces lo que hay que cambiar es la estructura para que el día de mañana este tipo de leyes desaparezcan. Es como el voto femenino. Hoy día nadie cuestiona que la mujer vote. Hay quienes. Bueno, Extrañamente sí. en este momento sí. Pero es una locura. Claro, pero por ejemplo, lo vimos en el último proceso eleccionario, nadie cuestionó que hubiesen candidatas mujeres. Claro. Y eso, hace 15, 20 años atrás, era tema. Y hay que reventar la discapacidad, la inclusión, para que el día de mañana deje de ser tema, porque se vuelve parte de nosotros. Ahora, hemos hablado de las deudas que puede tener el Estado, ¿no? Y me llama mucho la atención, y lo vamos a dejar ahí marcado para volver a profundizar sobre ello, de las posibilidades para el desarrollo, que tienen que ver con educación y que tienen que ver con acceso. Pero también esta ley fomenta, invita a los privados a también hacerse cargo y a incluir a personas en situación de discapacidad en sus empresas. ¿Cómo ves tú que está haciendo la relación con los privados? Es que ahí el fenómeno es bien complejo, porque cuando nace esta ley, primero se dan cuenta que está funcionando, pero a medias. ¿Y por qué funciona a medias? Porque las empresas decidieron poner en su informe a los trabajadores con discapacidad que ya tenían contratado. Entonces, cumplieron la norma de inmediato. ¿Por qué? Porque ya tenían gente con discapacidad. Entonces, como se dieron cuenta que después cuando tenían que buscar nuevos trabajadores no aparecían, generaron la figura de esto que hablábamos del gestor de inclusión. Y ahí la idea fue unificar la mirada de la organización versus la mirada de los trabajadores con discapacidad, y este gestor era como un mediador. Pero se han ido dando cuenta que la gente con discapacidad es carente muchas veces o de habilidades blandas o de espacios educativos que les permitan ser seres productivos, más allá del típico trabajo de hacer queque, de orden la calle, que no tiene nada de malo. Pero también pueden tener otros cargos. Pero la ley no se hizo cargo de ese punto. ¿Y cuál fue el problema? Fue que la empresa privada dijo, oye, pero yo quiero incluir, ¿cómo lo hago? Ya sé, voy a mirar al Estado. Y resulta que hasta hace un tiempo el Estado es el que menos incluía laboralmente. Y hoy día eso ha ido cambiando. Y la empresa está creciendo desde el empuje, y el cambio que se viene ahora es entender que el privado es un aliado de este cambio, pero es un aliado en el sentido de que el privado tiene que ganar con esto. No puede ser siempre sustentado en la responsabilidad social. ¿Y cómo gana el privado? Gana entendiendo que si yo me vuelvo más diverso, voy a abrazar a nuevos públicos. Voy a entender cómo incluir laboralmente. Por ejemplo, el mejor ejemplo lo tenemos con Apple. Apple una vez dijo, yo quiero ganar una licitación en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y en esa licitación se pedía accesibilidad. ¿Qué hizo Apple? Inventó VoiceOver. Y se ganó esa licitación. Y hoy día tú tienes los celulares iPhone y Android gratis, los lectores de pantalla. Antes tú los tenías que comprar. ¿Por qué? Porque entendieron que había un público que está ahí, que puede que lo use o no, pero está.
Y eso es el cambio que tenemos que generar desde ahí. Y cuando entendamos que el privado es parte de esta ecuación, como lo que dice la OIT, ¿no? Que es esto de lo tripartito, ¿verdad? El Estado por un lado, la empresa por otro y el trabajador por otro. Eso es. La discapacidad es lo mismo. Tenemos que sentarnos a la mesa, el Estado, la gente con discapacidad y la empresa. ¿Y tú sientes que han sido escuchados las personas con discapacidad o las organizaciones a la hora de desarrollar leyes? Poco porque siempre se ha pensado que la gente con discapacidad no tiene la preparación desde la academia para abordar estos temas. Pero yo creo que debiese ser como lo que pasa con el Parlamento, ¿no? En el Congreso estamos llenos de parlamentarios que de repente no son duchos en su materia y ellos contratan asesores. Quizás la gente con discapacidad de estas organizaciones debiesen ser guiados por asesores para generar leyes y cambios, pero eso ha faltado. Se sigue hablando de nosotros, pero sin nosotros. Claro. Y hay una pérdida ahí de la experiencia cotidiana. Yo estuve mirando tu Instagram, porque hay que decir que nuestro invitado es un tremendo influencer. Gracias. Y José Ignacio, tú haces un montón de reels que tienen que ver con la experiencia. Esto significa andar en metro, esto significa subirse a la micro, esto significa salir a la calle. ¿Cuál sientes tú que son las posibilidades que entregan las tecnologías para los comunicadores y comunicadoras del mundo de la inclusión? Un montón. Yo pude trabajar gracias a que conocí los lectores de pantalla. Yo, contar un poquito de mi historia. Por favor. Yo, 2002, termino cuarto medio, termino la enseñanza media y fueron a mi colegio una vez a hacer un ensayo en ese tiempo de la prueba de actitud académica. Miren qué tiempo estamos hablando. Y me pasaron la prueba y yo quise tratar de leer la letra, pero todavía veía un poquito y la letra era muy chiquitita. Entonces voy donde la persona que fue a hacer este ensayo y digo, oye, pero ¿sabes qué? No alcanzo a ver esta prueba. Y me dijo, es que ¿sabe qué, amigo? La prueba de actitud tiene la letra más chica que esto. Quedé devastado. ¿Qué iba a hacer? Todos mis amigos estaban viendo postular a la universidad, yo quedé plop, como decía Condorito. Y 2003 y 2004 no hice nada. Y ahí, en un momento, en los Andes, mi mamá, para tratar de subirme el ánimo, me empezó a conseguir libros en cassette. Gente iba voluntaria a la biblioteca de los Andes y grababa libros en cassette. Y ahí me hablaron de un programa que se llama JAWS, que fue el primer lector de pantalla que conocí. Y me dijeron, mira, esto te permite ocupar el computador y te permite escribir y todo. Y cuando conocí eso, se me abrió el mundo. Se me abrió el mundo porque pude comenzar a leer libros con el computador, pude comenzar a mandar mails con el computador y después descubrí que esta tecnología estaba en los celulares. Invertí y se me abrió el mundo. Podía mandar un WhatsApp, podía mandar un mensaje. Y gracias a esa tecnología, por ejemplo, conocí a mi mujer. Después eso mismo lo fui aplicando en el mundo universitario y entendí en qué instancia mi discapacidad visual no era tan relevante. ¿Y cuál era? El periodismo escrito, el periodismo radial, el periodismo organizacional. Y cuando ya estuve instalado dije, ya, ahora quiero hacer lo que verdaderamente me gusta. Y a mí lo que me gusta es el mundo audiovisual. Me encanta ese 50% 50-50 entre la vista y el sonido. Y ahora por eso tengo un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque creo que ese es el cambio que tenemos que hacer. La incomodidad de que alguien que no ve tenga que estar frente a una cámara, poder conversar. Seguramente aquí los que están grabando deben estar locos porque yo debo subir y bajar la cara todo el tiempo. Entonces debe ser complejo para generar la toma. Pero eso, la inclusión es poner en tensión lo establecido para generar cambio. Ahora, a mí me pasa que escuchándote y viendo lo que tú produces en YouTube y en redes sociales, uno dice, bueno, nos estamos perdiendo una cantidad de conocimiento, de experiencia y sabiduría que es tan fácil de resolver si están las herramientas. Como tú dices, cuando aparecieron entonces los lectores de pantalla, pero no solo se abrió tu cabeza, se abrió la posibilidad para nosotros, el resto del mundo, poder conocer lo que está dentro tuyo. También eso es una ganancia. Exacto, y eso es lo triste porque desde el Estado todavía no hemos dado ese paso, particularmente en el mundo de la ceguera se sigue promoviendo la tecnología del uso en libros braille, que no tiene nada malo, pero son muy caros de crear. Son muy caros de, por ejemplo, entregarle a un niño o una niña una máquina Perkins para que él pueda adaptarse a material braille en la casa, es muy caro. Pero si ese mismo dinero quizás se ocupara en comprarle un celular de gama media que fuera accesible, ese niño se le abriría al mundo. Y eso es lo que hay que hacer, entender que la tecnología ha evolucionado, el braille sigue siendo importante, pero es algo analógico. El cambio está hoy día en lo digital y cuando tú entras al mundo digital, la discapacidad, al menos la visual, se suspende, no existe. Tremendo, entonces hay muchísimas posibilidades con la tecnología. Ahora se nos va el tiempo, José Ignacio, y quería que habláramos, quería que cerráramos más bien con escuchándote. ¿Qué es lo que tú sientes
que es el mensaje más urgente que debe escuchar la sociedad hoy día desde ti? Yo creo que el gran mensaje que yo quiero entregar es que yo soy un ejemplo vivo de que cuando hay estructura, hay organización, sistematización y hay contacto con las personas indicadas, el límite es la imaginación. O sea, yo hoy día estoy aquí gracias a que tengo un equipo consolidado que me ayuda a promover mis proyectos, me ayuda a promover lo que yo hago. Porque, claro, todo el mundo puede decir, su gran mérito es tener seguidores. No, mi gran mérito es que yo hablo de inclusión laboral con trabajo. Yo tengo trabajo. Y eso es gracias a que las redes sociales permitieron suspender esa desconfianza que puede generar un periodista que no ve. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, entre todos, construir una sociedad donde pensemos que eso diferente que me hace a mí de ti destaca y sirve, le sirve al otro. No es algo mágico, no es algo bueno ni malo, es simplemente. Y si logramos dar con las personas indicadas y generamos la estructura, el límite es ese, la imaginación. Sí, yo creo que nos vamos a quedar pensando en que tenemos que trabajar más en inclusión, no solamente para que ustedes tengan una mejor calidad de vida y puedan evitar sus derechos, sino para que nosotros como sociedad completa podamos también ser beneficiados de todo lo que tienen para enseñarnos. Así que nos vamos a quedar con ese pensamiento y les vamos a invitar a que revisen y todas las otras conversaciones que hemos estado teniendo acá en Con Derechos, en el YouTube del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también en las plataformas de podcast. Y les recomendamos ciudadano.indh.cl, donde van a poder encontrar más materiales y recursos de derechos humanos. Nosotros nos despedimos y nos encontramos una próxima vez.